Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Hace frío o no? Ya empieza a hacer un poquito de frío. Qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto verte. Pues hoy tuvimos varias cosas que salen del control, ¿verdad? Tal vez no lo sabías, pero el proyector que teníamos no era nuestro, ¿verdad? Era prestado y pues ya se tuvo que devolver. Entonces, pues primero Dios vamos a tener pronto un proyector y si no es así, pues vamos a buscar la forma. Les dieron la indicación, yo estaba observando, ¿verdad? Les dieron la indicación de que si alguien no estaba en el grupo, no tenía el canto, se acercaran unos a otros, pero me di cuenta que decidieron quedarse aislados cada quien en su lugar. Entonces esa parte, trabájenla, ¿va? Es importante que cuando alguna situación se dé así, pues entre nosotros mismos, ¿verdad? Nos apoyemos y juntos podamos alabar a nuestro Dios, ¿vale? Eso es importante. Hoy estábamos viendo la lección con los hermanos de Descubriendo y veíamos la necesidad de la vida en iglesia, ¿verdad? De fraternizar y cómo es que la vida en iglesia pues te lleva a crecer en la madurez y precisamente a esa, a esa forma de actuar en donde dices, algo está sucediendo, vamos a apoyarnos unos a otros y eso es necesario desarrollar. Veíamos también, ¿verdad? Y esta invitación es para los que hoy nos acompañan y nos escuchan. Dice la Escritura, veíamos hoy, ¿verdad? No dejes de congregarte, porque en el congregarte hay bendición y en el congregarte, ¿verdad? No solamente alimentas el espíritu, sino que también la vida iglesia o el roce, vamos, o el convivir con otros hermanos, pues trae alegría al corazón. Cuando estás triste, una palmadita, cuando estás alegre, pues contagias al que viene triste. Es muchas cosas las que Dios trabaja en medio del congregarnos. Y si es una ordenanza, veíamos, decía, no tengas por costumbre el dejar de congregarte. No hagas como los gentiles, ¿verdad? Porque ¿cuál es la vida del gentil? Si puedo voy, si no puedo no voy, si quiero asisto, si no quiero no asisto, o en su defecto, solo voy los domingos y no convivo entre semana, ¿verdad? Eso es importante que lo abracemos en el corazón. Y bien, vamos a seguir en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Acompáñame al capítulo 9, porque hace 8 días estuvimos analizando, ¿verdad?, los primeros 14 versículos de este pasaje, o creo que un poquito más. Y va a ser importante que recuerdes el texto que acaba de leer Maggie, que es Romanos capítulo 2, versículos 4 al 8, porque yo he dicho en muchas ocasiones que la Biblia es un todo. No puedes tomar textos aislados y tratar de explicarlos si no tienes el contexto de todo lo que viene diciendo el autor, y en este caso Pablo, ¿verdad? Pero recordemos que es Dios hablando a través de Pablo, porque cuando nosotros tomamos cierta porción, corremos el riesgo de malinterpretarla. Y créanme que Romanos capítulo 9 es uno de los pasajes más complicados de toda la Escritura. Es uno de los pasajes que quiebra cabezas. Es uno de los pasajes que te truenan los cables, ¿verdad? Que de repente dices, ya se me tronó todo el cablerío y ya no estoy entendiendo. Creo que todo lo que entendí aquí ya no lo entendí. Pero hay que analizarlo, hay que escudriñarlo. Jesús decía, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero la ordenanza de Jesús es escudriña. ¿Y qué es escudriñar? Buscar, rascar, realmente ir al fondo del asunto, lo que está queriendo enseñarnos el autor, y en este caso lo que Dios nos está queriendo enseñar. Y yo quiero compartirte, antes de entrar ya como tal al tema, que sobre este tema que es la predestinación y la elección, ha habido conflictos ya por siglos, ¿verdad? Donde los cristianos no nos ponemos de acuerdo sin entender el punto medular. ¿Y cuál es el punto medular? Que la salvación está en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué ha habido tanto conflicto? Porque unos dicen, no, bueno, es que Dios ya eligió a unos para salvación y a otros para el infierno. Es que Dios ya destinó a unos para que estén en la gloria, pero ya destinó a unos para que sufran el fuego eterno. Pero cuando nosotros realmente lo analizamos y vemos todo lo que la Escritura nos enseña, podríamos entonces decir que el mensaje de Dios es contradictorio. Porque en muchos pasajes nos dice que la salvación está en Jesús, que es ofrecida gratuitamente. Jesús mismo, cuando está en su ministerio, dice, el que venga a mí yo le doy vida, yo no lo rechazo, no le echo fuera. Vengan a mí todos los trabajados y los cargados, que yo les daré descanso.
Cuando el pueblo de Israel creían que eran los únicos elegidos para bendición, Dios les dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y es necesario que también a ellas busque. Cuando Pedro y los apóstoles en un inicio están solamente en Jerusalén y no se mueven de ahí, y la orden fue vayan por todo el mundo y lleven el evangelio, ellos creían que solamente ellos eran el objeto de bendición y se rehusaban. Vemos un Pedro que no quiere ir, dice, yo no voy a ir con los gentiles porque no me quiero contaminar. Y Dios lo mete en una situación en la que él declara y dice, de manera que ahora entiendo que Dios también ha decidido brindar salvación a los gentiles. Pablo fue el apóstol a los gentiles, el que en un inicio persigue el camino, que era fariseo de fariseos, legalista con ganas, después se convierte en apóstol a los gentiles y dice, honro mi ministerio, porque Pablo entendía que también Dios quería extender la salvación a todo el mundo. Y esto te lo explico porque lo vamos a ir entendiendo más adelante. Ahora, déjame decirte que este es uno de los temas en los que no más bien no he batallado, sino más bien le he pedido a Dios sabiduría en cómo compartirlo a la iglesia. Porque yo lo he comprendido, pero le he pedido a Dios, dame sabiduría para que la iglesia pueda comprenderlo, que la iglesia pueda sentir paz al leer estos textos y no terror, porque a veces los leemos y dan terror, ¿no? Y cuando no lo entendemos bien dices, no inventes. Entonces, si nunca recibo a Cristo, si de repente caigo y todo, es porque yo soy de los elegidos para el infierno, para la condenación, y eso trae tormento a nuestras vidas. O el pensar cuando alguien no está recibiendo, decir, es que ya Dios seguramente lo destinó para que se vaya al infierno. Híjole, yo no sé qué Dios conozcas tú, pero entonces sería un Dios injusto y que no va acorde a lo que Él ha ofrecido, que es la salvación gratuita en Jesús. Jesús también creo que lo menciona, pero dice, yo soy la luz del mundo. Yo no he venido al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. Pero esta es la condenación, que el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De tal manera amó Dios al mundo, fíjense, al mundo. Está hablando de todo ser humano, que ha mandado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que hizo Jesús es venir por el mundo, morir por el mundo, pero el que decida creerle es objeto de su misericordia y de su bendición. Vamos a ir entendiendo por qué digo todo esto. Ahora vamos a analizar un poquito, vamos ahí a Romanos capítulo 9, acompáñame. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 14. Ahí nos quedamos hace 8 días. Dice, ¿qué pues vamos a decir? ¿Que hay injusticia en Dios? No lo digas, ni siquiera lo pienses, ni se te ocurra de ninguna manera. Y ya explicábamos hace 8 días que el problema con la teología que ha enseñado la gracia irresistible, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Si no, sinceramente díganme. ¿La gracia irresistible, alguien sabe? ¿A qué se refiere? A ver, Ismael. Ok, va por ahí. La gracia irresistible es una doctrina. Ahora quiero que ustedes me entiendan. Cuando yo me refiero a doctrinas, son todo las enseñanzas que surgen alrededor de un pasaje o de cierto concepto. La gracia irresistible es un concepto que lo que trata de respaldar es que Dios ha elegido a unos para salvación y a esos que ha elegido no pueden resistir a su gracia. Es decir, van a terminar creyendo porque la gracia sobre sus vidas es irresistible y van a terminar a los pies de Cristo. Y lo que enseña este concepto o esta doctrina es que aquellos que han sido llamados y destinados a salvación no van a resistir la gracia de Dios. Pero los que no han sido destinados no pueden recibir la gracia de Dios. En una forma, lo que trata de enseñar esta doctrina es, si tú fuiste de los elegidos, no te preocupes. La gracia de Dios para tu vida es irresistible y la vas a terminar aceptando. Pero para el que no ha elegido, la va a terminar rechazando. ¿Te suena justo eso de parte de Dios? Se quedan unos así, vale, paz.
Bueno, te voy a decir algo, es que nosotros leemos ciertos pasajes ya con prejuicios, ya con ideas preconcebidas, con doctrinas que hemos aprendido. A lo mejor muchos de ustedes no dicen, no, Paz, no sé ni de qué esté hablando. Bueno, cuando yo estudié el instituto, pues fui expuesto a muchas enseñanzas que en su momento dije, esto es así, ya, y después Dios tuvo que ir cambiando y decir, a ver, espérate, no, no muchacho, estás equivocado. No es así como piensas y no es como lo han enseñado, sino que la doctrina tiene que ser bíblica. Y esto parte, sinceramente, de un desconocimiento de las Escrituras, porque yo enseñaba hace 8 días que dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y yo les dije que la premisa de Pablo, lo que él estaba enseñando es, miren, vamos para que nos entendamos, vamos al versículo 11 del capítulo 9. Ahora recuerda el contexto, no quiero regresarme porque ya lo vimos hace 8 días. Pablo lo que viene diciendo es que está bien triste, ¿sí se acuerdan? Estoy profundamente triste, mi conciencia da testimonio en conjunto con el Espíritu Santo y Jesucristo me es testigo que yo tengo un dolor bien profundo y hasta desearía estar maldito y separado de Jesús por amor a mis hermanos, a mis parientes que son israelitas, a los que les fue dado la promulgación de la ley, los pactos, la promesa, la adopción, pero estoy profundamente triste porque aunque ellos tenían una ventaja, han decidido rechazar la bendición de salvación que está en Jesús y han dejado de entender que incluso su padre Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Y después les dice, porque no todo el que desciende físicamente de Israel es hijo de Dios, sino aquel que cree en las promesas. ¿Sí recuerdas que hablamos de eso? Y en el versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, y se está refiriendo a los mellizos. ¿Quiénes eran los mellizos? Jacob y Esaú, los hermanos. Dice, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por obra, sino por el que llama. El punto es que muchos hablan de la elección y lo traducen, eligió a Jacob y rechazó a Esaú. Pero lo que está tratando de decirte Pablo es que él previamente había decidido que la salvación, que las promesas se obtenían por la fe y no por las obras. Ese es el punto que Pablo está diciendo ahí. No está hablando de que eligió para salvación a Jacob y decidió que Saúl se perdiera. Lo que está diciendo es que Dios tenía una elección previa, aún antes que ellos nacieran. ¿Cuál era esa elección? Que la salvación y las promesas se alcanzaban por creerle a Dios. Y cuando dice a Jacob amó y a Esaú aborrecí, yo ya les expliqué hace 8 días. Pablo lo que cita es la escritura porque le está hablando a una audiencia de judíos que entendían su ley. Inmediatamente ellos iban a trasladar a la historia y ellos iban a entender el concepto. Dios amó a Jacob porque Jacob persiguió las promesas y decidió rechazar a Esaú porque Esaú rechazó las promesas y las bendiciones de Dios. Y recuerden la historia. ¿De quién era la primogenitura? ¿Quién decidió venderla? ¿Y quién la perseguía? Por eso es que eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque Jacob quería las promesas y la bendición, pero Esaú era un hombre carnal, un hombre terrenal, que nada le importaba lo que Dios tenía para su vida, ¿vale? Entonces hay que ir a entenderlo, porque lo que vamos a leer es Pablo citando la Escritura, entendiendo él que los escuchas estaban relacionados con las historias. Por eso es que a veces, si no estás relacionado con ellas, corres el riesgo de decir, no, sí, ahí está claro. Ya unos están para el infierno y otros para el cielo. No se diga más, ¿vale? Entonces vamos a seguir leyendo. Nada más recordarte también que hablábamos hace 8 días que la predestinación es el plan o el propósito de Dios antes de la fundación del mundo para que tengamos salvación en Jesús, para que seamos adoptados hijos de Dios y para que aquellos que llegan a los pies de Cristo sean conforme a la imagen de su Hijo, ¿vale? Quítense ese concepto. Bueno, si no se lo quieren quitar está bien. No están obligados a ponerse en la misma postura o en mi misma doctrina, ¿vale? Pero yo quiero exponértela de una manera bíblica. Tú decides si la abrazo y dices, no, yo me quedo con que el salvo siempre es salvo y el no salvo ya estaba desde antes de nacer destinado a irse al infierno. Yo os digo que eso
no va de acuerdo a todo lo que enseña la Escritura y que no por un pasaje que no entendemos muy bien podemos decir que eso es una realidad. Porque, vuelvo al punto, estás anulando todos los demás pasajes donde la Biblia es clara y dice que la salvación se ofrece a Jesús y que todo aquel que decida creer en Él tiene perdón de pecados y vida eterna. ¿Vale? Entonces vamos a seguir leyendo y pásate conmigo al versículo 15, ¿vale? Ahora dice aquí, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, recuerda, la idea de Pablo es repetitiva. Los judíos no estaban de acuerdo y no respaldaban lo que Pablo decía, porque él estaba diciendo que Dios había decidido ofrecer salvación a los judíos. Y entonces cita a Moisés y dice, a Moisés le dijo, yo voy a tener misericordia del que se me pegue la gana. Y tú no me vas a decir de quién tengo que tener misericordia y de quién no tengo que tener misericordia. Y el punto de Pablo era demostrarle a los judíos que aunque ellos eran pueblo, estaban rechazando las promesas, pero Dios había decidido tener misericordia de los paganos gentiles. Y eso seguramente en su orgullo les pegaba, porque va a llegar un punto en donde les va a decir, incluso ustedes dicen ser pueblo, pero ¿qué creen? Que muchos de ustedes están persiguiendo la justicia por las obras y están siendo rechazados por Dios. Ese es el punto que Pablo quiere que entendamos. Vamos a seguir leyendo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, acompáñame sin que pierdas esto, porque está hablando de Esaú, ¿vale? Y de lo que él hizo y de la misericordia que él ha sido tener. A ver, sin que lo pierdas, acompáñame a Hebreos, capítulo 12, versículo 17. No lo pierdas. Hebreos 12, y si no traes Biblia, júntate con un cristiano. ¿Ok? Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 17. ¿Ya está? ¿Ya lo tienes? 14, 17. Digo, 12, 17 les dije, ¿verdad? Aquí está hablando de Esaú. ¿Estamos? Dice, porque ya sabes, desde el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué dice? Vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, ya les platiqué la historia, ya no me voy a regresar, ¿vale? Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué dice? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, ojo, no dice que procuró con lágrimas el arrepentimiento. Dice que procuró con lágrimas la bendición. Quería de nuevo la primogenitura, pero él la había rechazado. La había vendido por un plato de lentejas. Y cuando te regresas entonces a Romanos, vamos otra vez ahí a Romanos capítulo 9, cuando dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, está haciendo alusión a lo que hizo Esaú. Ya no dependía de Esaú, aunque corriera y aunque quisiera. Dependía del que Dios había decidido tener misericordia. Y en este sentido, Dios había decidido tener misericordia de Jacob, porque Jacob demostró que le importaban las cosas espirituales. ¿Me voy explicando? Entonces, cuando tú lo vas leyendo, vas entendiendo. Ahora, comercial. No me creas solo a mí. Este tema lo he estudiado ya por tiempo y últimamente lo tuve que ver otra vez más y vi los varios puntos de vista pros y en contra, los que están en contra de esta doctrina y los que están a favor. Desde mi criterio, tú puedes escuchar a un hombre que se llama Baruch Korman, que es un judío convertido al cristianismo. Puedes escuchar a un hombre que se llama William Lane Craig. ¿Alguien lo ha escuchado de este hombre? Es un apologista, lo que es de los mejores apologistas que hay hoy en día, que está vivo. Es un apologista tremendo, sabe defender la Biblia, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito científico, en muchos ámbitos. Y William Lane Craig, yo también lo escuchaba, y cuando yo lo escuché, comparte el punto de vista que yo tengo. Baruch Korman es un hombre con un doctorado, es un hebreo, es un judío, y él también tiene esa postura.
Pero también hay otro hombre que a lo mejor algunos han escuchado y si no dicen, pastor, ¿quién sabe de qué tanto está hablando? Hay otro hombre que se llama Samuel Pérez Milos. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, apúntenlo, a los que les interesa investigar, ¿verdad? A los que digan, no, pastor, a mí nomás dígame, oye, ya, Samuel Pérez Milos, ¿vale? Entre otros, hay muchos otros, ¿vale? Samuel Pérez Milos. Pérez Milos, con doble L, Milos, pues, Milos. Ok, esto es comercial. O sea, si quieren escucharlos, pónganle explicación de Romanos 9. Pongan los nombres estos y van a ver su explicación. Escúchenme a mí, después lo escuchan ellos y ya si deciden decir, no, yo sigo creyendo que unos ya están destinados al infierno y otros al cielo, está bien, ya no puedo hacer nada. ¿Ok? Vamos a seguir estudiando. Versículo 17. Ahora, fíjense, está usando Pablo, vuelvo al punto, sabe que su audiencia son judíos, que conocen la ley de Dios, que están relacionados con su historia. Así como tú conoces la historia de México, ellos se supone conocían la historia de su nación. Entonces usa el ejemplo de Saúl, pero también va a usar el ejemplo de otro hombre, y este hombre es Faraón. El faraón que se opuso a que Moisés saliera de la tierra de Israel. ¿Sí se acuerdan o no? Perdón, de la tierra de Egipto. Ok. Es otro ejemplo. Lo que Pablo está buscando es ilustrar su punto con lo que hicieron dos hombres, Esaú y Faraón. ¿Vale? Ok, vamos a leer. Dice, porque la Escritura dice, Pablo cita la Escritura para que ellos se trasladen a toda esa historia que ya conocen. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué lo había levantado? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de lo que te he venido diciendo, la elección y la predestinación y gracia irresistible? Es que ahí está clarito que dice la Escritura que a Faraón lo eligió para que hiciera lo que hizo. Es decir, que Dios fue tramposo en un sentido y decidió que Faraón naciera simplemente para ser objeto de su ira. Es así como lo entienden. Y si tú fuiste expuesto a eso, pues tú lo lees y dices, ahí está. Pero en realidad lo que está diciendo es que Faraón fue elegido con un propósito. Y ese propósito era evidenciar el poder de Dios. El cómo lo iba a evidenciar es otra cosa. Él podía evidenciarlo voluntariamente, en obediencia o involuntariamente. Y decidió mostrar el poder de Dios a través del juicio de Dios. No sé si estoy dándome a entender con esto. Había un propósito para Faraón. Dice la Escritura, Dios es quien pone y quita reyes. ¿Estamos? Dios decide a quién poner. Y Dios decidió levantar a Faraón y dice, tú vas a ser instrumento para que se muestre mi gloria y mi poder. Pero Faraón sí mostró el poder de Dios, pero lo hizo a través del juicio. A lo que voy es, él pudo decidir ser el medio del poder de Dios, pero mostrado en sumisión y obediencia. Pero al contrario, decidió rechazar a Dios y Dios dijo, de cualquier forma, tú vas a ser instrumento para que mi poder se haga evidente. Te di la opción de que fuera en obediencia y en bendición, pero tú escogiste hacerlo en desobediencia y en la maldición que voy a traer a tu tierra. Eso es. Por eso Pablo está citando este punto. Vamos a seguir leyendo. Dice, para mostrar en ti mi poder, o sea, le dice a Faraón, tú eres un instrumento que va a ser evidente, que va a ser usado para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora el punto, ¿pasó eso o no pasó? Ahora, a ver, platícame. ¿Y qué hubiera pasado si Faraón no decide endurecer su corazón? ¿Entonces Dios ya no iba a mostrar su poder? O sea, ¿Dios dependía de Faraón? Faraón dependía de Dios. Y Dios le estaba diciendo, miren, esto quiero que se entienda, de que Dios es soberano y que sabe todo lo que va a suceder, sí, pero no por eso quiere decir que ya hizo trampa y ya decidió que unos se salven y que otros no. Es lo que a veces no nos quitamos de la cabeza. En la presencia de Dios ya sabe quién va a decir que sí, quién va a decir que no.
Pero eso no quiere decir que Dios hizo trampa. Es un atributo que no puedes quitar de Dios, una cualidad en su carácter inherente. Él lo sabe todo. Él sabe lo que va a pasar en tu vida el día de mañana, sabe de tus elecciones. ¿Él te está obligando a tomarlas? No, pero Él no puede dejar de saberlo porque Él es Dios. Y Él sabía que Faraón no iba a ser obediente. Pero independientemente de eso, dijo, yo te voy a demostrar, a través de ti voy a demostrar mi poder. Si tú no endureces tu corazón, va a ser en bendición. Pero si tú lo endureces, el juicio va a venir a tu vida. Este es el punto que Pablo va a querernos explicar más adelante. Entonces dice, versículo 16, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, aquí van a decir, ahí está, pastor, ya ve que sí. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, a ver, ya me hice bolas. ¿O Faraón endureció su corazón o lo endureció Dios? Ok, ahora les voy a explicar qué quiere decir endurecer cuando ya vas a los originales. Endurecer el corazón quiere decir que Dios te abandona y permite que tú sigas en la terquedad de tu corazón. Y ya no va a ser más porque tú has decidido rechazar a Dios. Ahora, ve lo que viene Pablo diciendo en la carta a los Romanos en el capítulo 1. Dice, y por cuanto ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y ellos crean que están en lo correcto. Acabamos de leer Romanos 2. A ver, vamos otra vez ahí, por favor, porque es importante. No pierdas Romanos 9. A ver, Romanos 2, versículo 2. Versículo 2 al que les había dicho al 8 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios va a traer juicio contra los que hacen maldad. Versículo 3, piensa esto, oh hombre, y le está hablando a los judíos, tú que juzgas a los que hacen y tú haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios solo porque dices ser israelita. Vamos a seguir leyendo. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y largo ánimo, longanimidad, ignorando que su benignidad te está guiando al arrepentimiento. Es decir, la bondad de Dios te está guiando al arrepentimiento. Versículo 5, pero por tu dureza, vamos ahí, y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti ira, para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, ¿por qué dice que al que quiere endurecer, endurece? Porque dice, al que voluntariamente me rechaza, yo lo dejo en la terquedad de su corazón, en la necedad de su corazón, para que él crea está bien y ya no voy a hacer más. Y cuando dice respecto a Faraón, lee la historia, hermano. Le dice a Moisés, ve, pero yo sé algo, la presencia de Dios, su omnisciencia, no va a querer, pero no te preocupes, yo voy a tratar con su vida. Y sigue diciendo la historia, fíjense cómo Dios endureció el corazón de Faraón, porque cuando Faraón veía la situación tan adversa, iba con Moisés y le decía, está bien, no seas malo, ora a Dios para que aparte esta plaga. Moisés oraba y la respuesta de Dios decía, está bien, pero yo sé que va a endurecer aún su corazón. Ahora, ¿cómo endureció el corazón Dios de Faraón? Con la misericordia que mostraba, con apartar las plagas, porque cuando él las apartaba el corazón de Faraón se hacía más duro. Lee la historia. Por eso dice, endureceré el corazón de Faraón, es decir, lo voy a dejar en la terquedad de sus decisiones y pensamientos. Y al final va a mostrar mi poder, pero él ha decidido que sea en juicio y en maldición. ¿No es una maldición que se murieran los primogénitos? Pero ya ves, si conoces la escritura, que Pablo eso es lo que presupone, va a decir, me van a entender el punto. Tanto Esaú como Faraón tuvieron la oportunidad de ser objeto de bendición, pero decidieron endurecer su corazón.
Y Dios los dejó en esa terquedad. Lee después Éxodo. No sé, bueno, nada más voy a leer un pasaje de estos, ¿vale? Y te voy a explicar unas cosas, pero después tú lee Éxodo en tu casa, desde el 4 hasta todas las plagas, y vas a ver cómo el que endurecía constantemente el corazón era Faraón, y Dios decía, voy a endurecer su corazón, pero en el sentido de, lo voy a abandonar, ya está, lo decide así, lo voy a dejar en esa terquedad, pero va a cosechar ira. Lo acabamos de leer. Dice, que no sabes que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero por tu duro corazón y porque no te quieres arrepentir, lo que tú estás atesorando es ira para cuando Dios decida traer su justo juicio. Y no le vas a poder decir que es bien tramposo porque Él eligió para unos a que se salvaran y a ti para que te pierdas, ¿verdad? No vas a llegar a decir, no, Señor, tú hiciste trampa, mi Dios. Es que yo entendí en Romanos que si yo no me salvé es porque me elegiste para que me fuera al infierno. Pues entonces, Dios, ¿para qué abres los libros y me muestras mis obras? ¿Y para qué me dices que no acepté a Cristo si tú sabías? Y de hecho pusiste en mi corazón tal dureza que yo no lo iba a aceptar. ¿Te suena lógico con el mensaje que ofrece la Biblia? El punto es que lo tomamos aislado y decimos, eso está diciendo la Biblia, ¿vale? A ver, ve conmigo a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. ¿Ya estás ahí conmigo? Sin que pierdas Romanos, ¿vale? Éxodo capítulo 7, versículo 3. Aquí está uno de los textos que usan muchos. Ya, ahí está, ya ve. Dice, y yo endureceré, ¿sí estás ahí conmigo? ¿Ok? Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora, cuando tú lees la historia vas a ir entendiendo, aquí Faraón ya había mostrado enemistad y rechazo contra lo que Dios a través de Moisés pedía. Y esta palabra, porque es importante cuando vamos al original, porque nos arroja mucho, y esta palabra en el original es kashá. Y esto quiere decir torcer una cuerda, exprimiéndola para que saque toda su maldad. ¿Cobró más sentido? Sí, y yo voy a exprimir a Faraón de tal punto que evidencie toda su maldad. Lo que él está diciendo es, él ha decidido endurecerse, pues con todas las plagas que yo voy a traer y con la misericordia que voy a mostrar a su vez, voy a exprimir y torcer su corazón al punto que él evidencie toda la maldad que hay en él. Versículo 14, ahí del mismo 7, del capítulo 7. Versículo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, a ver, aquí entonces si no fuera lo que te expliqué, ya hay contradicción. El corazón de Faraón está, a ver Dios, por fin, ¿lo endureciste tú o él está endurecido? Ya explícate. ¿No dice aquí? Dios le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Bueno, ¿qué no acaba de decir que lo endurece? Y acá dice que el que lo pone duro es Faraón. Que alguien me explique. Pero te acabo de leer, ahora esta palabra es diferente y es otra palabra que en el original es kabel. Y esta palabra quiere decir necio, espeso, duro y cargado. ¿Sí te das cuenta? Lo que Dios está diciendo es, el corazón de Faraón es duro, está espeso, está cargado hacia la maldad. Lo único que yo voy a hacer es exprimir su corazón para que haga evidente todo el mal que hay en su corazón. ¿Sí o no? Se queda uno así como... Pero es importante conocer la Biblia, porque si tú no conoces la historia de lo que pasa con Faraón, dices, no, sí, entonces unos son salvados y otros ya desde antes de que nazcan, pues ya está, ya, listo, se perdieron. Y hasta se puede enorgullecer uno y decir, yo sí le creí, quiere decir que algo bueno vio Dios en mí. Porque sabía que iba a decir que sí a su llamado. No, hombre. Qué bueno que tú tienes algo mejor que los demás. Si lo único que tenías era pecado. Y lo único que se te ofreció es perdón a través de Jesús. Y lo único que hiciste fue aceptarlo. O en su defecto, si así lo quieres,
rechazarlo, pero el día de mañana no digas que te perdiste porque Dios así ya había decidido, porque no es cierto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Pero me vas a decir, fíjate, ahora vamos a entender que aquí Pablo va a hacer preguntas retóricas. Es decir, no está buscando una respuesta, sino exponer una verdad y que la gente piense en ese punto. ¿Vale? Entonces aquí le dice, pero me vas a decir, ¿por qué pues Dios se enoja y nos echa la culpa? Si el ejemplo está que a Faraón endureció, entonces ¿por qué nos echa la culpa? Vamos a seguir leyendo, porque ¿quién puede o quién ha resistido a su voluntad? Es decir, y a ver, ¿y por qué se enoja y nos echa la culpa si al final Él va a hacer lo que quiera? Sí. Pero el punto es que Faraón no quiso tomar la bendición, decidió de rechazarla. Y el punto crucial es que Dios, quisiera Él o no quisiera, en bendición o en maldición, iba a mostrar su poder. Él lo iba a hacer. Con o sin el consentimiento de Faraón. Ya te dije lo que va a pasar, Faraón. ¿Quieres? No. Bueno, de todas maneras va a pasar. Pero podía ser objeto de misericordia y dejar ir a mi pueblo. Pero como no lo quieres dejar ir, y yo estoy decidido a cumplir mi voluntad, si no es por las buenas, Faraón, va a ser por las malas. Pero de que muestro en ti mi poder, lo muestro. ¿Entendemos el punto? Vamos a seguir leyendo. Versículo 20, más antes, ahora aquí empiezan las preguntas que Pablo hace retóricas, para que ellos caigan en la lógica y les caiga el 20, y les dice, a ver, y aun si así fuera, y ahí empiezan las preguntas, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿quién eres tú para que le eches la culpa en sus decisiones o para que le digas que Él eligió mal? ¿Quién eres tú? Vamos a seguir leyendo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, el punto es, vamos a suponer que tienes razón. ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios algo? ¿Que no tendría el derecho de hacer lo que le venga en gana con lo que Él mismo ha creado? Pero no está diciendo que es así. Pablo está queriendo que caigan en el 20 de lo ilógico de su pensamiento, porque ellos están pensando que por ser pueblo de Israel ya está, ya la libraron, ya tienen las palancas con Dios. Y Dios les está diciendo, no, papacitos, van a ser rechazados si rechazan a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué entonces nos echa la culpa? Y le dice, si fuera así, ¿tú quién eres para reclamarle a Dios? Tú eres barro y Él es el alfarero. El que te formó, fue Él a ti. Tú no le has dado nada. No necesita nada de ti. Suena fuerte, pero Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Es que, y ahora, hablando en el servicio, es que Dios necesita mi servicio. No, no lo necesita. Tú necesitas servirle. De verdad. Si tú decides no hacerlo, así como Faraón, no te preocupes. Yo llamo a otro, pero de que cumplo mis planes y mis propósitos, los cumplo. Es como si yo me pusiera acá, yo ya no quiero predicar y ya no a ver cómo le hacen. Y Dios me dice, no te preocupes, mañana levanto otro, tú no eres indispensable. Y yo podría pensar dentro, no, claro que sí, no, no te preocupes, ¿no quieres? Mi propósito es anunciar mi nombre, ¿no quieres? Ah, bien, yo mañana levanto otro. Suena feo, ¿no? Hasta para mí yo diría, ay Señor, no quieres, yo quiero que seas mi instrumento, pero tú no quieres, no por eso voy a dejar de cumplir mis propósitos. Esto es lo que pasaba con Faraón, ¿vale? Quieres endurecerte, está bien, pero de que hago lo que he decidido, lo hago. De que voy a traer un juicio al mundo, a pesar de ti, contigo, sin ti, lo voy a hacer. No pasa nada, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. ¿O no tiene potestad o autoridad el alfarero sobre el barro? Es decir, ¿no tiene el poder de hacer lo que quiera el alfarero con lo que él quiere? ¿Con su barro? ¿Con su masa? Vamos a seguir leyendo. Ahora, volvamos al punto. Aquí no Pablo está queriendo decir que esto es así. Está haciendo una pregunta con el punto de que ellos agarren la onda y les caiga el 20, que no es como ellos piensan. Versículo, vamos a seguir.
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, y no tiene el poder, si así él lo decidiera, él no tiene el poder para hacer un vaso de honra y un vaso de deshonra. ¿No puede hacerlo si así él lo quisiera? Si así él decidiera hacerlo. Él puede, pero no es así. En el punto es, él no ha decidido que unos ya a salvación y otros que se pierdan. No es así. Pero aun si así lo hubiera decidido, es lo que Pablo quiere explicar. ¿Tú qué quieres hacerle? ¿Vale? Ahora esta palabra hacer, quiero... ¿dónde está? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer. Déjenme ver, por aquí la apunté. Ténganme un poquito de paciencia porque este sí tiene que quedar muy claro. Ahora esta palabra hacer viene del griego y quiere decir producir o convertir, ¿vale? O sea, tú y yo lo leemos así, pero así como en el español hay palabras una misma palabra que tú usas para diferentes cosas, en el griego pasan muchas veces lo mismo. Hay una palabra que tú puedes entenderla de una forma, pero que tiene muchos significados. Y en este sentido, lo que está diciendo, no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para convertir, para guardar la masa y hacer un vaso de honra y otro para deshonra. Es decir, la masa ahí está. Él ha formado vasos. Pero si esos vasos, hablando de nosotros, decidimos rechazar a Dios, Él puede convertirnos en vasos de ira, de deshonra. Si no quieres ser usado por Dios para gloria, vas a terminar convirtiéndote en un vaso de ira, en un vaso para deshonra. ¿Sí estamos entendiéndolo? ¿Ok? Versículo 21. ¿Y qué si Dios, aquí sigue con el mismo pensamiento, y a ti qué, si Él decidiera, y qué si Dios, queriendo mostrar, esta palabra es llevar o cargar, es decir, ¿y qué si Dios quiere cargar su ira o llevar su ira y hacer notorio su poder? Soportó, esta palabra soportó, las apunté todas, porque dije, no, esto tiene que quedar bien claro, porque si no, no va a ser, pues no va a quedar claro, valga la redundancia, ¿ok? Ahora, esta palabra soportó, ¿dónde está? Aquí la apunté. Soportó. Ok, esta palabra significa que aguantó y toleró. Si se dan cuenta, tú lo lees y dice, ¿y qué no Dios puede cargar su ira habiendo tolerado y aguantado con mucha paciencia a los vasos de ira preparados? Aquí dices, ahí está, ya estaba. No, esta palabra también viene del griego y quiere decir ajustado, acomodado, listo o ya dispuesto. Es decir, para los vasos ya listos para destrucción. ¿Por qué están listos para destrucción? Porque han decidido rechazar el mensaje de salvación. Dice, ¿y qué si Dios quiere cargar su ira, quiere evidenciar su ira sobre aquellos que ha aguantado y ha tolerado y que ellos mismos ya están listos o dispuestos y ajustados para la ira? ¿Se entiende o no? Dice Pablo, tan bondadoso, y volvemos al punto de Romanos 2, dice, su longanimidad y su benignidad te están guiando, pero si tú no quieres, al final estás atesorando ira para el día de la ira. Tú puedes ser convertido en un vaso de honra o en un vaso de deshonra, en un vaso de gloria o en un vaso de ira, ¿vale? Pero eso es algo que Dios nos ha permitido al ser humano tomar la decisión. Quítense de la cabeza el que creía así, al menos, y si no quieres está bien, de que Dios de manera arbitraria e injusta dice este sí a la salvación y este no, este sí y este no. A este le vi bondad, este desde antes, no, este sí, y a este lo desecho. No va por ahí. No es lo que Pablo está queriendo explicar y lo vamos a ir entendiendo más adelante todavía. 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
las muestra o las hace evidentes, eso es lo que está diciendo, para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria. Es decir, que Dios ha decidido tener vasos de misericordia de antemano. Y volvemos al punto: de antemano Dios diseñó un plan. ¿Cuál es ese plan? Salvación en Jesús, de antemano. Y quiere mostrar su gloria en esos vasos de honra, pero la decisión está en nosotros. Así como Faraón y Esaú, tú decides si vas a ser objeto de misericordia o de juicio de Dios. Pero Dios ya ha destinado, ya ha preparado que los que sean vasos de gloria, de honra, van a experimentar la gloria de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo 24. Ahora aquí vas a entender más el punto, pues dice que ha preparado de antemano para gloria. Y ahora en el versículo 24 dice algo importante: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de gentiles. Ahora entiende el punto. Dios ha destinado que tanto judíos como gentiles sean vasos de gloria de antemano. Y aquí lo que Pablo ya está aterrizando es decirles: no solamente ustedes fueron elegidos para ser vasos de gloria, Dios también decidió que ese sea un destino para los gentiles. Pero ellos y ustedes pueden rechazar ese ofrecimiento. Pero no crean que son los únicos llamados a misericordia. Esto es lo que Pablo está diciéndoles. Porque yo quiero tener misericordia del pueblo gentil y tú no me vas a decir si la tengo. Y si yo quiero que los gentiles también se salven, ¿a ti qué? Porque el punto del orgullo de los judíos era: los únicos que somos nación santa de Dios y elegidos somos nosotros. Y él le dice: no, de antemano también ha decidido que los vasos de gloria sean los gentiles, no nada más ustedes. Pero si tú no quieres y endureces tu corazón como Esaú y como Faraón, en lugar de ser objeto de misericordia y vaso de honra, terminarás siendo objeto de ira y un vaso de deshonra. Pablo está explicando esto y está queriendo que entren en razón. Está profundamente triste. ¿No lo dijo al principio del capítulo 9? Yo quisiera que ellos entendieran y hasta que supieran que yo preferiría estar apartado de Dios con tal de que ellos les caiga el 20 y se salven en Jesús. Porque en su necio corazón y duro corazón piensan que solo nuestra nación se puede salvar, sin entender que a Abraham se le dijo en la promesa hay bendición. Y la promesa es que en Jesús hay vida. Y si tú no la quieres aceptar, perdón, pero tú serás objeto de ira. Porque la misericordia se ofrece en Jesús. La rechazas, el día de mañana que Dios traiga juicio, cuando estés delante de Él, no le vas a poder decir: me elegiste para perderme, porque Él te va a decir: yo ofrecí a Jesús y decidiste rechazarlo. Y atesoraste ira para el día de la ira. Y por tu necio corazón, por tu corazón entenebrecido, no quisiste venir a la misericordia y ser un objeto de bendición, incluso para los demás. Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Ya estamos por terminar. Entonces aquí el punto les dice, ya está aterrizando Pablo y le dice: no solamente ustedes han sido destinados a ser vasos de misericordia, también los gentiles, aunque no les guste, porque no les gustaba. Es más, a los que hoy todavía no aceptan a Jesús en Israel, seguimos siendo despreciables. Pero tenemos que orar por ellos, porque la Biblia dice que oremos por Israel, porque es el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo 25, y otra vez cita la Escritura. Fíjate Pablo cómo citaba constantemente la Escritura para que ellos entendieran el punto. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío. O sea, Pablo les está diciendo, los mismos profetas lo anunciaron: voy a llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Sí está ahí o no? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y ahí también les está dando una noticia de confort, y a la amada y a la no amada, amada. Lee Oseas, y llega un punto en que les dice: ya no les voy a llamar más mi pueblo ni mis amados, porque me han decidido rechazar. Pero aquí les vuelve a decir: voy a llamar pueblo mío al que no era mi pueblo, y a ustedes que les dije que ya no, porque me han rechazado, no los iba a amar, los voy a volver a amar.
Es un buen mensaje para judíos y gentiles. Vamos a seguir leyendo. Ustedes son mi pueblo. Les voy a decir otra vez, son mi pueblo. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo estaba diciendo, no solo ustedes, también los gentiles. Dios quiere salvarlos y que sean llamados hijos del Dios viviente. Vamos a seguir leyendo. También en Isaías clama tocante a Israel. Aquí les pegan su orgullo, y les dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En otras palabras, les está diciendo, no porque sean nación de Israel ya están todos salvos, sino solo el remanente que decida creer en Jesús. Ese tendrá salvación. Vamos a seguir leyendo. Y como antes, estamos ahí. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, aquí le está hablando Israel, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Si Dios no decidiera tener misericordia también de nosotros, los judíos, seríamos como Sodoma y Gomorra, estaríamos aniquilados. De modo que vuelve al punto, entiéndelo, del que quiero tener misericordia, tengo misericordia. Y al que quiero endurecer, endurezco. Y el punto es, yo he decidido tener misericordia de los gentiles, y si tú decides endurecer tu corazón por todo esto, te voy a dejar en la terquedad de tu corazón. Y a nosotros los gentiles, ¿qué nos dice? Yo puedo tener misericordia de ti, pero si tú quieres estar en la terquedad de tu corazón, voy a dejarte en esa terquedad para que el día del juicio atesores esa ira que tú mismo trajiste a tu vida. ¿Vale? Vamos a seguir ya leyendo, ya estamos terminando. Versículo 30, aquí ya está cerrando Pablo lo que está diciendo. ¿Qué pues vamos a decir? Ahora, ¿qué vas a argumentar contra esto? Que los gentiles, fíjate, aquí está el punto principal de lo que Pablo está diciendo, que los gentiles, o sea, todos nosotros que no somos israelitas ni judíos, que no iban tras la justicia, ellos no la buscaban, ni por enterados, así como cuando tú no vienes a Dios ni por enterado de la justicia de Dios, te da igual. Pero cuando escuchas o cuando ellos escucharon y fueron expuestos, decidieron creer al mensaje. Mira, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Aquí el punto es, ellos no buscaban a Dios, Dios los buscó y les ofreció salvación y alcanzaron más justicia porque decidieron creer en Jesús que aquellos que perseguían la ley por obras y no se dieron cuenta que no la iban a cumplir. Versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice? ¿Por qué no la alcanzó? Versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo. En 1 Pedro lo explica, dice, para unos piedra de tropiezo, pero para otros Él es hermoso y medio de salvación. Dice, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto porque decidió tener misericordia de los gentiles? ¿Que de ustedes que iban tras una ley, pero no en amor, sino por obras? Y que estos gentiles tan perdidos, que tú creías que estaban destinados al infierno, yo he decidido salvarlos en Jesús. Y ellos han alcanzado justicia porque escucharon el mensaje y lo creyeron. Pero tú, Israel, has estado corriendo por la justicia por propia cuenta, en tus propias fuerzas, en tu orgullo, y no la alcanzaste. ¿Vale? Versículo dice, más bien lo que hallaste es que tropezaste con Jesús. Y como no le creíste, es una roca que te hizo caer, que te desmenuzó. Estoy citando, parafraseando algunas partes de la Escritura, pero después ve a Primera de Pedro y vas a encontrar lo que habla de Jesús como la piedra de tropiezo o la piedra también de ángulo. ¿Vale? ¿Ok?
Versículo 33, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿qué dice? Ahora vamos ya cerrando esto. Jesús o es medio de bendición, más bien es, pero es roca de caída para los que deciden rechazar. Pero aquel que decide venir a Jesús y creer en la salvación que Él ofreció, dice, no vas a ser avergonzado. Porque el día que estés frente a Dios, tú vas a ser justificado por lo que Él hizo, por su misericordia. Pero si decidiste rechazarlo, tú vas a ser juzgado conforme a tus obras. ¿Y qué crees? Vas a ser hallado falto. Porque de los 10 mandamientos, nada más de los 10, tú los has quebrado innumerables veces. Y yo también. Y lo único que puedo hacer es refugiarme y decir, acepto el regalo de salvación que me has dado en Jesús. Acepto, el destino previo que has dado a la humanidad para que en Jesús seamos hijos. O por el contrario, recházalo. Recházalo. Pero el día de mañana no culpes a Dios de ser injusto y de decidir echar al infierno a unos y a otros no, porque no va por ahí. ¿Vale? Esto es lo que Pablo viene diciendo. Y tienes que conocer la Escritura y leer lo que Pablo ha venido diciendo a través de Romanos, porque no hay contradicción. Y jamás está diciendo que unos ya están destinados a perderse y otros a salvarse, porque Dios no es injusto, porque Dios no echa fuera a nadie, porque el que acerca sinceramente viene a Dios, y desde el Antiguo Testamento tú lo ves. Rahab la ramera decidió creer al pueblo de Dios, creerle a Dios, y Dios la tomó como parte de su pueblo. ¿Y qué crees? Hasta de ahí vino Jesús. Nomás para que veas la bondad de Dios, su benevolencia que te guía al arrepentimiento. Pero si tú quieres seguir en tu camino y en tu necio corazón, cuando venga el juicio de parte de Dios, hasta puede ser en vida, no digas que Él es malvado y que es injusto, porque no lo es. Apártate de tu mal proceder y camina en Dios, porque lo que Él quiere es que seas instrumento de bendición, un vaso de honra y no de deshonra. ¿Te parece si le dejamos aquí? Ya dentro de 8 días vamos a entrar al capítulo 10, ¿verdad? Pero quería dejar esto claro. Déjame decirte, pues a lo mejor alguien va a escuchar ahí, pero ya en los videos está, ya hay quien opina diferente a mí, y está bien, no pasa nada, ¿eh? No están obligados a creer eso, pero Dios no es injusto y no decide de manera caprichosa echar unos al infierno y a otros no. Dios ofrece la salvación a todos. Y sí, en ti está el aceptar o rechazar, porque Dios te dio libre voluntad. Así como desde el Edén se ve, le dice a Adán y a Eva, de todo lo que está coman, yo no les prohíbo, solamente les restringo, y sí, en este sí no. Del árbol de la vida, de este sí no comas, porque cuando comas de él, vas a morir. Si no les hubiera dado libre voluntad, no hubieran comido. Pero ¿quién decidió comer? Fue culpa de Dios que nos puso en el huerto. Es culpa de ellos que desobedecieron la orden. Si tú no aceptas a Jesús, no es culpa de Dios porque ya destinó que así fuera. Es tu culpa porque lo estás rechazando. Y Él es medio de salvación. El único camino, Jesús lo dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a Dios, nadie, si no es por mí. Porque por la ley, dicen por ahí, truenas, papacito. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, quiero darte muchas gracias esta mañana. Gracias, papito hermoso, por tus bendiciones. Señor, gracias por ayudarnos a escudriñar este pasaje que ha sido tema de debate, Señor, y de incluso de tacharte de injusto, de un Dios que ha hecho trampa desde un inicio, eligiendo a unos y a otros rechazando. Pero Padre, cuando entendemos el punto de la Escritura, lo que Pablo ha venido diciendo a través de Romanos y lo que en suma toda la Escritura nos enseña, sabemos que muchas veces se ha malinterpretado
y que realmente has ofrecido la salvación a todos, pero no todos la aceptan. No todos han decidido confiar en Jesús. Muchos deciden confiar en sus propios caminos, en su propia sabiduría, en sus propias obras, en su propia justicia, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Y así como Pablo mostraba una profunda tristeza, también hay tristeza en nuestro corazón cuando nosotros decimos que si somos salvos es porque Dios vio algo bueno en nosotros y en nosotros no. Yo sé que tú no eres un Dios injusto, sino misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, no nos abandones a la dureza de nuestro corazón, porque entendemos que si en un momento decidimos ponernos duros de corazón, nos vas a permitir estar en esa situación y no ser objetivos, sino ver con claridad lo que quieres para nuestras vidas. Ayúdanos a apartarnos de todo mal camino, de todo pecado. Señor, tu camino a veces, en ocasiones es fácil cuando todo marcha bien, pero es difícil cuando tenemos que abandonar pecados, cuando tenemos que alejarnos de situaciones que no te agradan. En esos momentos se vuelve muy difícil, pero jamás prometiste que no sería así. Al contrario, tú nos hiciste saber que en el mundo tendríamos aflicción, pero que estuviéramos tranquilos, porque tú habías vencido al mundo. Y esa es nuestra fe, la fe en Jesús, en quien tenemos perdón de pecado y redención, en quien a través de su poder y del Espíritu Santo podemos apartarnos de todo aquello que antes sin ti, sin Dios, no podíamos dejar de hacer ni dejar. Te bendecimos y te adoramos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.